Se cumple un mes y pico. Wow, qué desastre. Eso que ustedes están viendo ahí es un poquito complicado la situación, porque si ustedes se fijan, como el problema también está en Santiago, que hay puntos de basura que es imposible de llegarle, porque la gente tiene la mala costumbre de tirar la basura al caudal, a los ríos, donde quiera, en cualquier montecito, ahí van, ¡fua! Y pasa la basura. O se aquejan unos con los otros de que los camiones de la basura no pasan. A veces pasa el camión de la basura y lo que hacen es que sacan la basura tarde. Entonces, como que hay una situación de tira que el otro tiene que coger responsabilidad, pero es que eso nos está involucrando a todos. Y la basura que usted está viendo hoy simplemente le pertenece a Don Pedro y a Pontezuela. Eso alrededor de ahí, Pontezuela, los rieles de Pontezuela y una parte más hacia abajo o hacia arriba de Tamborí, así como usted lo escucha, le toca esa parte de la basura. Repito, los rieles de Tamborí, los rieles de Pontezuela, donde convergen ahí, Pontezuela, carretera Don Pedro, Camino Real, y un sinnúmero más de lugares que le llaman así. Y lo que usted está viendo ahí le pertenece a esos lugares exactamente, lo que pertenece. Entonces, mientras las autoridades de esa localidad no recojan la basura, y si la recogen, entonces la gente sigue tirándola de alguna manera de maldad, la siguen tirando. Entonces, mientras no se queden los mecanismos, mientras no seguimos haciendo la cosa por conciencia y no porque hay un régimen de consecuencia, no hay una presión y una política que evite que se tire la basura, estamos pendientes a la conciencia. Entonces vamos a ver el video para que ustedes más o menos entiendan la situación de esta situación en el puente de Don Pedro. Vamos allá. En esta ocasión hay que explicarle bien, por eso hablo un poco más. Y vamos al puente de Don Pedro y usted verá la situación. Le estoy mostrando estas imágenes del río ya contaminado. Si ustedes van más adelante o los que ya conocen, saben que este río no estaba así, era uno de los que quedaba limpio, pero ya por otra culpa, miren, entonces, lo que le estaba explicando, Pontezuela, Don Pedro, Monte Adentro, parte de Tamborí, del mismo Pontezuela y el Camino Real, Don Pedro, todo eso va a parar ahí en el puentecito de Don Pedro. Y si después de ahí entonces va a seguir al embrujo, porque toda esa basura se unen ahí, la que no se ha ido. Imagínense que todo el caudal también está lleno de basura. Esa es la basura, ese chin de basura. Y ustedes no están viendo nada, porque está boscoso el río, no me deja ver los puntos. Entonces, como a veces yo ando solo, no puedo entrar, pero más adelante yo resuelvo eso de entrar, para que ustedes vean cómo vamos a ir por puntos, encontrando puntos de basura, grandes cantidades de basura, porque el río va mediante los meandros, que es donde el río dobla, ahí es donde el río aprovecha para hacer su autolimpieza, la cosa de la naturaleza, lo que es los meandros. Entonces ahí también se va acumulando la basura. Yo traté de volar el dron en esa parte, pero es imposible por lo boscoso que está. Entonces voy a tener que acceder y más adelante ustedes verán eso. Te voy a mostrar ahora cómo tú lo puedes buscar, los dos videos que yo recorrí, lo que es Pontezuela y donde nace Pontezuela, te lo voy a mostrar ahora facilísimo, con atención. Si tú estás viendo uno de mis videos, y espero que sí, pues entonces tú le das hacia la pantalla y mira, te va a salir como unos deditos, después le das y lo buscas así por ahí abajo. Si no le dan, donde está el nombre de la fundación, ahí tú le topas, mira, fuap, y te va a llevar a mi canal de YouTube, que en mi canal de YouTube ahí está lista de reproducciones arriba. Ahí tú vas a buscar los videos o la parte donde dice Pontezuela. Si tú lo pones vertical el teléfono, pues será un poquito mejor, te va a aparecer, porque son muchas las carpetas que tengo de divisiones, los lugares lo tengo por carpeta y en vertical se será más fácil encontrarlo.
Mira, los videos dicen, velo ahí, aquí están. Dicen Tamboril, Licey, Pontezuela y así sucesivamente. Hay varios videos de eso. Por eso es que conozco la situación bastante bien. De qué sencillo es buscarlo ahí en YouTube. Facilísimo. Ahora yo te voy a explicar lo que se teje ahí mismo entre Camino Real, Don Pedro y donde está el letrero de bienvenido a Tamboril, con un tabaquito así que está ahí mismo entre Camino Real y Pontezuela. Pues yo visité eso y tú buscas los videos, ya yo lo he visitado. Pero, ¿qué sucede? Ahí la basura se estanca y también la arena es como si fuera un filtro. En ese mismo puente se tapó de arena y es como si fuera un filtro. Por ahí no pasa el agua sucia, porque si tú vas detrás de toda esa casita donde está el letrero de entrada, bienvenido a Pontezuela, el Camino Real, si los visitas esa área, te darás cuenta que la arena que se acumuló es un filtro. Bueno, entonces yo te voy a decir que eso se está tejiendo ahí, el Camino Real y Don Pedro, para que tú veas. Te voy a llevar para que tú veas en el satélite, porque no he tenido la oportunidad de bajar ahí. Y de esa comunidad entonces se está conectando parece que la cloaca se está botando y eso, vamos para allá, esa situación. En la carretera Don Pedro está el Emporio, que mayormente te apuesto que es de ahí que está saliendo eso, pero más hacia arriba del Emporio también hay un barrio ahí, muy humilde, que quizás están tirando basura. Aún no he podido ir a visitar esa contaminación, pero mira, baja todo así. Todos esos barrios que hay, todo se acumula ahí en el puentecito. Y por eso tú ves la siguiente situación de que se contamina y la ves ahí, mira, ahí está. Te apuesto que eso es del Emporium, porque también puede ser del Camino Real. Y así sucesivamente, pero la basura se está entretejiendo entre Tamboril y Pontezuela. Sí, porque ya hay varios videos que tengo y te expliqué que lo puedes buscar. Ahí están. Mira toda la basura. Eso es poquito. Usted no está viendo ya porque ya se fue. Mira cómo sigue así. Un río que hace menos de un año no estaba contaminado. Y ahí no para la situación. Mira cómo está Don Pedro aún. En que todo lo que usted está viendo ahí lleva basura. Miramos. Veo. Todo Don Pedro lleva basura. Y por lo tanto, imagínese usted, mire cómo es aquí. Y así va Don Pedro entero. Y no simplemente Don Pedro. Creo que bien claro estamos con esa situación de Don Pedro, que hay otra autoridad, hay otro síndico que le pertenece a Tamboril. Ustedes saben quién es claramente, si ustedes buscan ahí o googlean un poco se darán cuenta. Entonces parece que Don Pedro en este punto lleva toda la DPD porque no tiene autoridad. Entonces el mal comportamiento de la gente bruta, así vamos a ponerle, porque no tiene otro razonamiento que tirar la basura donde el río pasa y se la lleva rápido para salir de eso de la conciencia. No tenemos autoridad tampoco en ese punto. Ustedes se dirán, y esa autoridad tiene años ahí en ese puesto político. Para no entrarle más en detalle, porque no me voy a enfocar en eso. No hay solución para eso, ni interés de resolver, y tampoco interés de trabajar. Síganme para más consejos. O se van a mi canal de YouTube, si ustedes quieren. Ahí lo voy a dejar. Aquí en YouTube pueden encontrar más de 200 videos de esta situación, de todos los caudales de Santiago, ¿no? Cuerpos de agua, manantiales, como usted quiera decir, incluso río contaminado. Nos vemos luego. Coba leña para ustedes, la botella aquí.